Muy buenos días, yo soy el doctor Diego Villarreal Navarro, R1 del Departamento de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario. Hoy vamos a ver la clase de enfermedad metastásica a tórax y mi maestro asesor fue el doctor Matías Salinas Chapa. Dentro del contenido que veremos en la clase, vamos a abordar desde definiciones generales del cáncer, la metástasis, el panorama general del cáncer en el mundo, vías de diseminación, hasta modalidades de imagen para abordar las lesiones, nódulos, patrones radiológicos y la caracterización invaseo ganglionar. Dentro de definiciones generales, el cáncer es la proliferación anormal e incontrolable de células clonas de algún tipo celular. Esto debido a que hay una acumulación de daño o mutaciones en el ADN, pues que son asociadas a la interacción entre el medio ambiente y la susceptibilidad genética que cada uno tenemos como individuos. A grandes rasgos, el genoma codifica para proteínas que van a servir como genes supresores tumorales, y cuando hay algún daño en el ADN, como lo mencioné anteriormente, pues estos genes se van a suprimir, dando lugar a pues que estas células, en lugar de sufrir una apoptosis cuando llegan a su ciclo final de vida, pues ganen la capacidad de sobrevivir, proliferar, invadir y pues culminar con enfermedad a distancia. Y pues la metástasis es pues la invasión de células tumorales más allá de su sitio de origen, desde la neoplasia primaria. Hay diferentes tipos de diseminación, como vamos a ver más adelante. En cuanto a generalidades, la enfermedad metastásica es la forma de malignidad más común en tórax. El tórax es asimismo la región en la cual ocurren las metástasis con mayor frecuencia. Las metástasis a la región torácica son reportadas hasta el 50% de las apoptosis de pacientes con un carcinoma primario ya conocido. Hay diferentes modalidades de imagen para su abordaje, pues las más conocidas y las más utilizadas son la radiografía, el TAC, la resonancia, el PET y pues la fusión del PET con la tomografía. Dentro de las lesiones primarias más comunes asociadas a metástasis a la región torácica, pues el cáncer de mama, los carcinomas de origen gastrointestinal como el colorectal, páncreas, estómago, melanoma, carcinoma de células renales y cánceres de cabeza y cuello, especialmente de tiroides. En cuanto a un panorama general del cáncer en el mundo, obtuve estas gráficas de la página de la OMS y pues nos habla del número estimado de casos de cáncer primario a nivel mundial. Obtuve las gráficas en hombres, mujeres y en ambos grupos de edad. La línea azul representa la incidencia, la naranja la mortalidad y la verde la prevalencia. Podemos ver que en hombres de 0 a 84 años, el cáncer de pulmón, próstata y colorectal representan la mayor prevalencia, mientras que el pulmón y próstata la mayor incidencia. Pero también vemos que el cáncer de pulmón se lleva la mayor mortalidad, casi más del doble que el de colorectal. En cuanto a las mujeres, el cáncer de mama pues, se lleva la mayor incidencia y la prevalencia, y le siguen después de esto el colorectal y el de pulmón. Ya tomando en cuenta ambos géneros, el cáncer de mama igualmente se lleva la mayor incidencia y prevalencia, pero el de pulmón se lleva la mayor mortalidad, ya tomando en cuenta estos tipos de cáncer que son los más frecuentes. También podemos ver que dentro de los más frecuentes en ambos géneros, pues, hay otros tipos que también están asociados a enfermedad metastásica, como el tiroides y otros gastrointestinales. Muy bien. Dentro de las vías de diseminación, existen distintas rutas por medio de las cuales las células tumorales pueden generar la enfermedad a distancia. La vía hematógena es la ruta de diseminación metastásica más común, pero también hay ciertos tipos de cáncer que también están más asociados a diseminación linfática. Por ejemplo, melanoma, mama, pulmón y algunos gastrointestinales. Dentro del abordaje por imagen, pues la radiografía es el estudio inicial ante la sospecha de patología cardiorrespiratoria. La tomografía pues, es la modalidad fundamental para la evaluación de la patología torácica. Se prefiere con contraste, pues
porque nos permite evaluar con mayor eficacia pues, las estructuras mediastinales y las adenopatías. Y pues, se puede utilizar sin contraste cuando ya hay una contraindicación absoluta, como es la falla renal o alergia al mismo, pero pues se limita la identificación de estructuras. También las ventajas de la tomografía, pues que nos permiten una mayor caracterización debido pues, al reformateo multicanal, a la reconstrucción 3D, a la alta resolución o a los cortes finos. Y también se utiliza mucho la función del PET y de la tomografía, porque pues, nos permite también la detección de enfermedad metastásica en ganglios que están con morfología conservada. Esos son algunos de los tipos de lesiones que podemos observar asociados a metástasis total, desde múltiples nódulos pequeños hasta adenopatías, masas, ya nódulos, por así propiamente dichos, afección a pleura, afección endobronquial y pues obstrucción de las mismas vías que pueden causar configuraciones y hasta telestasis. Dentro de las definiciones de nódulo, pues tenemos al micronódulo, que son las opacidades pequeñas, redondas y focales, con un diámetro de entre 3 a 5 milímetros. El nódulo solitario, que es una opacidad de cualquier contorno con diámetro igual o menor a 3 centímetros, y sin otros agregados. Múltiples nódulos, pues son 2 o más nódulos con las características previamente descritas, y una masa ya es en sí una lesión mayor a 3 centímetros. Ok. Las neoplasias con mayor frecuencia se asocian a metástasis torácicas, pues ya las mencioné, que son mama, melanoma, tiroides, cáncer de células renales, las gastrointestinales y sarcomas, ya cuando hablamos de neoplasias de tejidos blancos. La enfermedad metastásica puede presentarse mediante un amplio rango de apariencias radiológicas. Lo más común que sea, es por la diseminación hematógena y lo más común que se presente como múltiples nódulos de tamaño variable, bilaterales, redondos, periféricos, basales. Y pues bueno, esto se debe pues, al patrón de flujo hacia las bases y pues, al mayor volumen en esa zona del pulmón. Dentro de la apariencia que pueden tener por imagen, pues es muy variable. Pueden tener, en cuanto a su tamaño, pueden ser con un patrón miliar, nodular, masas, pueden ser únicos, múltiples. En cuanto a su densidad, pueden ser sólidos, estar asociados a vidrio pulido, cavitados, certificados o hasta mixtos. Y hay también neoplasias que pueden estar asociadas a una única lesión, principalmente los de colon, renales, melanoma, mama y hasta sarcomas. Es por esto que pues, la apariencia radiológica es muy variable y pues, no se puede categorizar algo como metástasis sin haber hecho un abordaje pues, más dirigido. Estas son imágenes de un paciente con diagnóstico ya conocido de cáncer colorectal. En la imagen de la izquierda pues, tenemos una radiografía posterior anterior donde podemos ver múltiples nódulos y masas circunscritos, radiopacos con una distribución bilateral difusa, que es lo que se conoce como metástasis en balas de cañón. En la imagen de la izquierda, digo de la derecha, perdón, es una tomografía computarizada con contraste. En un corte axial podemos ver las mismas masas ya descritas y pues, además se asocian a un infiltrado vidrio despulido en algunas de las lesiones de forma periférica, pues que se asocia esto a una lesión hemorrágica. Y pues como lo mencioné anteriormente, si hay lesiones metastáticas, tipos de cáncer primario que se asocian a este tipo de lesiones, pues en general no podemos categorizarlo como ninguno, porque pues todos lo pueden causar también, pero es más frecuente que se presenten carcinoma de células renales o el melanoma o el sarcoma. Este es otro ejemplo, es igual, un patrón en balas de cañón, una radiografía posterior anterior, pero este es un paciente que ya tenía el diagnóstico de carcinoma de células renales. Esas son otras imágenes de un paciente con carcinoma del pulmón metastásico. En la imagen de la izquierda es una radiografía posterior anterior, se ven múltiples micronódulos radiopacos, no se pueden contar, son demasiados. También con una distribución difusa bilateral, que son consistentes con una metástasis con un patrón miliar. En la derecha es una tomografía contrastada en un corte axial,
y también se ven múltiples micronódulos, y aquí sí se puede ver asociada con una lesión pues, primaria del pulmón. Y pues múltiples de las lesiones neoplásicas que se pueden asociar a este patrón, pues de tiroides, células renales, melanoma, básicamente igual que las balas de cañón, pues múltiples tipos se pueden asociar a diferentes patrones. Las lesiones metastásicas cavitadas no son tan comunes, se pueden presentar hasta en el 4% de los casos. Tienen una apariencia variable, pueden ser desde pared gruesa e irregular o una pared delgada y de bordes lisos simulando quistes. A nuestra izquierda es una tomografía de cortes finos de un paciente con un diagnóstico ya conocido de carcinoma colorectal. Pues se pueden ver múltiples lesiones metastásicas cavitadas de pared delgada, pues simulando un quiste. Y la imagen de la derecha es también una tomografía no contrastada en la ventana para el pulmón en un paciente con, también ya conocido con cáncer colorectal, y pues son múltiples lesiones cavitadas, pero estas son de pared gruesa, y pues se asocia como al signo del Shirel, o sea, como sería por la lucencia que tiene en el centro. Estas imágenes de tomografía son en secuencias de un paciente con cáncer colorectal también ya conocido, y pues se puede ver la progresión de un nódulo sólido que se necrosó y se cavitó. También los nódulos se pueden cavitar como parte del tratamiento por quimioterapia. Aquí podemos ver la imagen de la izquierda, el nódulo todavía sólido, y posterior a la izquierda, después de la quimioterapia, donde ya está cavitado. Muy bien. En estas imágenes, en la superior es una tomografía en un cortexial en MI, y en la inferior es contrastada en un cortexial. Se ven múltiples lesiones metastáticas hemorrágicas, y como lo mencioné anteriormente, cuando se asocia a un infiltrado en vidrio despulido periférico, pues eso es sugestivo de hemorragia. Y por los que se pueden asociar a hemorragia, pues son los carcinomas, células renales o melanoma. Igual, están muy generalizados los tipos de neoplasias primarias que pueden generar los distintos patrones. Las lesiones metastásicas calcificadas pues, son lisas en neoplasias óseas, las cuales producen matriz osteoide. Igualmente, en la carcinoma de mucina, carcinoma papilar de tiroides. Ambas son imágenes de un paciente de 30 años con osteosarcoma metastásico. En la imagen de la izquierda es un acercamiento de una radiografía posterior anterior. Se pueden ver múltiples imágenes radiopacas nodulares en la base del pulmón, consistente con las metástasis calcificadas. Y en la derecha, que es la tomografía del mismo paciente, se ven la lesión ya calcificada y también con la sección pleural. El patrón pues, puede ser también muy variable. Ambas son imágenes de tomografía no contrastada, la de la izquierda cortexial y la derecha en una reconstrucción coronal. Ambos son de pacientes con un osteosarcoma metastásico, y pues en la primera podemos ver lesiones calcificadas alrededor del pericardio, pleurales y pues también nódulos calcificados. Y en la de la derecha igual, pero aquí se ven nódulos más irregulares y hasta hay nódulos que todavía están conservados, sin calcificar. Igual, lo mencioné anteriormente, hay también lesiones metastásicas que no se van a manifestar como nódulos múltiples, sino como únicos. Todas estas son imágenes de pacientes con son imágenes de tomografía contrastadas. Todas tenían antecedentes de tabaquismo, y pues primeramente se consideró que podrían ser lesiones primarias de pulmón. Más adelante se hizo la correlación histopatológica y se encontró que todos tenían carcinoma colorectal como origen primario. Bueno, el patrón endobronquial es el involucro de la vía aérea mayor por la enfermedad metastásica, y pues es un patrón más raro, es un 2% de las autopsias, y se asocia mayormente a carcinoma de células renales y a colorectal. El mecanismo puede ser por depósito directo, por vía linfática, hematógena o aspiración de células tumorales, o por invasión directa del tumor en un órgano adyacente. Bien. Los síntomas pues, pueden ser variables dependiendo de la extensión de la lesión y la afección de la vía aérea.
En esta imagen pues, es una tomografía contrastada en una reconstrucción coronal de un paciente con una metástasis torácica de un sarcoma uterino primario. Se observa pues, la lesión metastásica endobronquial en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que a su vez hace atelectasia del mismo y pues, múltiples nódulos y masas de distribución generalizada. Algunas también con el vidrio expulido, un signo del halo, pues, que sugieren hemorragia. Este es otro ejemplo. Es una tomografía contrastada en una reconstrucción coronal de una paciente con metástasis endobronquiales bilaterales. Este es un caso de un carcinoma de células renales primario. Y pues también, además de la lesión endobronquial, también se ven lesiones en la parrilla costal y con una calcificación interna. Además de una configuración como cambios post-obstructivos debido a la metástasis. El patrón linfangítico o la carcinomatosis linfangítica es también raro, se puede ver hasta en el 6 al 8% de las metástasis pulmonares y es el resultado de diseminación hematógena con subsecuente invasión intersticial y linfática. Depende mucho. Dentro de las características por imagen que se puede ver en la carcinomatosis linfangítica puede ser el engrosamiento peribroncovascular y de los septos interlobulillares con un patrón micronodular. Esto puede ser unilateral, lobar, focal o difuso. Esta es una imagen de radiografía posterior de un paciente de 65 años con un antecedente de cáncer de mama, donde se puede ver el infiltrado intersticial difuso en un pulmón, engrosamiento de los septos interlobulillares, que se conoce como pues, líneas de Kerley. Pues eso también puede ser diagnóstico diferencial de otras causas, entonces pues como mencioné anteriormente no podemos categorizar inmediatamente algo como metástasis porque pues, necesitamos saber más información y pues correlacionar. Ambas son imágenes de un paciente de 65 años con un diagnóstico de cáncer de pulmón primario. En la imagen de la izquierda es una tomografía no contrastada en un corte axial, donde podemos ver a nivel del lóbulo superior derecho una masa lobulada que envuelve la vía aérea y que se asocia a un engrosamiento de los septos interlobulillares adyacentes y a vidrio expulido, o sea, sugestivo de hemorragia. Y en la imagen de la derecha es una imagen de PET-CT fusionado en un corte axial, donde se ve el consumo pues, ávido de FDG en la masa y pues un poco más tenue alrededor de la lesión. En la imagen de la izquierda, pues un TAC de tórax de alta resolución en un corte axial de un paciente con carcinomatosis linfangítica. Se puede ver el engrosamiento del intersticio peribroncovascular, un engrosamiento nodular de los septos interlobulillares y también pues, de la pleura. Y de la imagen de la derecha está contrastada en una reconstrucción coronal de un paciente con carcinoma de páncreas y carcinomatosis linfangítica. Se puede observar un engrosamiento de los septos de igual manera, de forma difusa y bilateral, y algunos de los cuales con cortonos nodulares. Además, pues parches multifocales de infiltrado en vidrio expulido. El embolismo tumoral pues es el tromboembolismo de la vasculatura pulmonar por células tumorales. Este tromboembolismo puede ser macroscópico o microscópico. El macroscópico pues, son fragmentos de mayor tamaño que pueden incluir la vasculatura. Y el microscópico pues, son émbolos tumorales microscópicos que generan coagulación local con proliferación fibrocelular de la íntima, que se conoce como trombosis pulmonar microangiopática. Y pues se debe sospechar ante pacientes con un diagnóstico pues, ya conocido de un carcinoma primario, síntomas asociados a tromboembolismo pulmonar. Y pues las características asociadas pues es una dilatación de la vasculatura pulmonar con un aspecto arrosariado, que lo describen como que característicamente está más periférico que central y pues se puede asociar a un infiltrado en árbol de quemación, pues que es también de la dilatación de las arterias entre los polígonos. A nuestra izquierda podemos ver una tomografía contrastada en un corte axial de un paciente con un condrosarcoma pélvico ya conocido,
se puede identificar pues, un gran defecto de llenado en la arteria pulmonar derecha. En la de la derecha es un TAC contrastado en un corte axial de un paciente con un carcinoma medular de tiroides. Se puede identificar pues, una estructura tubular respecto a rosariado que corresponde con la arteria pulmonar dilatada por el émbolo tumoral. Es una tomografía de alta resolución de un paciente con un diagnóstico de rhabdomiosarcoma atrial derecho. Se puede identificar múltiples áreas de infiltrado en árbol de gemación, que representa la dilatación de las arterias centilobrillares por microémbolos tumorales. Y adicionalmente, pues pequeñas áreas de infiltrado de endotelio fluido como dato de émbolo. Esta es una imagen de PET-CT, donde se puede observar rama de la arteria pulmonar derecha periférica dilatada, con un aspecto rocerado, además de pues, un consumo aumentado del FDG en la masa central. Y las metástasis pleurales representan la mayoría de las lesiones malignas a pleura. El derrame pleural pues, suele ser la primera manifestación de metástasis y la pleura visceral se afecta con mayor frecuencia. La patología pues, puede ser por un drenaje linfático dañado por el mismo proceso tumoral o un aumento de la permeabilidad capilar por un proceso inflamatorio. Las causas más frecuentes de metástasis pleurales pues, son los adenocarcinomas y dentro de estos pues, el carcinoma de pulmón en 40%, de mama en 20% y ya le siguen otras lesiones primarias como linfoma, melanoma, cáncer de células renales, osteosarcoma y neoplasias de órganos reproductores. En la imagen de la izquierda es una radiografía posterior anterior del tórax. Ambas son imágenes de un paciente con un cáncer de células renales desconocido. Se puede ver en la radiografía pues, en un engrosamiento nodular de la pleura. En la tomografía, es una tomografía con contraste en un corte axial, se observa un engrosamiento nodular mayor de 1 centímetro de la pleura, pues, consistente con una enfermedad metastásica. En la imagen de la izquierda es una tomografía contrastada en una reconstrucción coronal de un paciente con un carcinoma de pulmón metastásico. Se observan múltiples lesiones pleurales con realce al medio de contraste y que además se asocia a un derrame pleural. En la imagen de la derecha es una tomografía contrastada en un corte axial en un paciente con un osteosarcoma metastásico. Se pueden observar múltiples lesiones pleurales sólidas que se manifiestan como pues, el engrosamiento que ya mencioné anteriormente, además de asociarse a un realce del mismo al medio de contraste, calcificaciones difusas, características pues, de neoplasias óseas productoras de matriz osteoide. Es una imagen de PET-CT en un corte axial en un paciente con diagnóstico de histocitoma fibroso metastásico. Después se puede observar un metabolismo intenso de radiofármaco en la lesión posterior derecha y un consumo un poco menos sabido en la lesión metastásica pleural tratada con anterioridad. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues podemos ver que hay pues, una amplia gama de patologías que pueden simular una metástasis o parecerse una metástasis. Por la apariencia, pues por los nodos calcificados puede ser una tuberculosis, silicosis, nódulos cavitados, pues un embolismo séptico, infección, una infección multicavitada, patrón miliar, pues TB, silicosis, sarcoidosis. Cuando hay un involucro lobar, pues una neumonía, una bronquiolitis, una silicosis, pues son múltiples patologías, entonces pues no se puede categorizar inmediatamente como pues, una lesión metastásica. En cuanto a la afección ganglionar, pues cuál es la trascendencia de una adecuada interpretación ganglionar en el contexto de afección neoplásica. Pues es la de caracterizar correctamente la lesión, estadificar, planificar, evaluar la respuesta al tratamiento y pues promover la vigilancia posterior a esto. Las características ganglionares que se deben de tomar en cuenta pues es la localización, el nivel, el tamaño, principalmente la densidad, si es homogéneo, heterogéneo, su morfología, si está conservada, o sea, de una forma ovalada o reniforme, o si está redondeado, realce del medio del contraste, la evolución con el tiempo, si está necrosada, calcificada,
y pues agregados, y puede estar desplazando estructuras o causando neumotórax o derrame pleural. En cuanto a la normalidad, pues es de que sean de morfología ovoide o reniforme, una densidad de tejidos blandos, y pues en cuanto a tórax, pues un límite superior de hasta 1 centímetro o 10 milímetros. Algunas características que se pueden asociar con la enfermedad metastásica, pues es que tengan un contraste heterogéneo, con un centro hipodenso que pues sugieren necrosis. La medición ganglionar, pues es importante que la adenopatía sea medida a través del eje transversal o el eje menor corto, que es la medición perpendicular al diámetro mayor del ganglio, se puede ver aquí. Y pues la premisa de esto es que los ganglios linfáticos, conforme se van infiltrando de células tumorales, se hacen más redondos antes de elongarse. Aunque pues esta medición pues es operador dependiente, del 10 al 20% de los ganglios de tamaño normal tendrán infiltración tumoral, y aquí es cuando entra pues la eficacia del PET-CT, porque pues, nos permite identificar el consumo del radiofármaco en ganglios con morfología conservada. Hasta el 30% de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño sean reactivos o asociados a un proceso inflamatorio. El agrandamiento de los ganglios linfáticos pues, puede ser por diferentes motivos. Pueden ser reactivos, puede ser por un proceso infeccioso, neoplásico, inducido por drogas, por VIH o por otras causas. En cuanto al agrandamiento reactivo, pues es el agrandamiento ganglionar de forma reversible y benigna en respuesta a un estímulo por antígenos. Puede ser agudo, subagudo, crónico, unilateral, bilateral y localizado o generalizado. Pues las características de esto pues se conservan su morfología, que sea reniforme o ovoide, y ya cuando sea redonda con engrosamiento cortical, podría estar aumentado el riesgo de que sea pues, maligno. En cuanto al mapeo ganglionar, bueno, la clasificación del mapeo ganglionar que se utiliza en México y que utiliza la TNM y que no solamente sirve para el cáncer de pulmón, sino de igual manera para cualquier enfermedad metastásica, es la de la AJCC, y pues bueno, para el cáncer de pulmón la IACLC. A mí se me hizo importante pues agregarlo porque pues, especialmente para mí, mis compañeros de primer año, pues es importante aprender a localizar los ganglios linfáticos en los estudios de imagen. Y bueno, pues de la IALC utiliza 3 descriptores, que pues es de derecha a izquierda, antero posterior, superior e inferior. Divide a los ganglios linfáticos en regiones y niveles, 14 niveles, los cuales se acompañan de un nombre o región, y esto dependiendo pues, de las estructuras anatómicas a las cuales se encuentren asociadas. En cuanto a los ganglios intratorácicos, pues pueden ser mediastinales, que son los que pertenecen a esta clasificación, y los extramediastinales, que al final de cuentas están dentro del tórax, que son los mamarios internos, los intercostales, los vertebrales, paracardíacos, retrocurales y los diastafrénicos, que pues al final de cuentas también se deben de tomar en cuenta cuando se está evaluando los estudios de imagen en pacientes con sospecha de patología metastásica. Los ejemplos de los vertebrales, de la cadena mamaria, retrocurales o paracardíacos. Y ya entrando a los niveles, pues de la región supraclavicular, que incluye nódulos cervicales bajos, supraclaviculares y externales. El límite inferior pues, suele ser el margen inferior del cricoides, y el límite inferior pues, puede ser la primera costilla en el estrecho torácico superior. Cada nivel, de derecha a izquierda, pues está dividido por una línea central en la tráquea. Esta es una imagen de tomografía axial contrastada de paciente con antecedente de cáncer de pulmón. A la derecha pues, se puede identificar una imagen irregular con bordes parcialmente definidos, con realce heterogéneo en la admisión de medio de contraste, con centro hipodenso, pues que nos habla de una linfadenopatía necrosada. En cuanto al nivel 2, la estructura anatómica de referencia pues, es la tráquea, y el borde lateral izquierdo de la misma nos divide entre el derecho y el izquierdo. El límite inferior
el límite superior de este nivel pues, es el borde superior del manubrio del esternón, y el límite inferior a la derecha es la intersección del margen caudal de la vena brachiocefálica izquierda con la tráquea, y del lado izquierdo es el borde superior del arco aórtico. Igualmente, imágenes de tomografía contrastada de diferentes pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, donde se puede identificar linfadenopatía del lado izquierdo, del lado derecho. El nivel 3, que son el 3A, que son los prevasculares, que es anterior a los grandes vasos de la vena cava superior a la derecha y a la carótida izquierda a la izquierda, y los retrotraqueales, posterior a la tráquea. El límite superior pues, es el estrecho torácico superior, y con el límite inferior pues, es hasta la carina. ¿Puede ver? Son imágenes de tomografía contrastada en un corte axial en pacientes con diagnóstico ya establecido de cáncer de pulmón. Se pueden ver linfadopatías en niveles 3A, 3B, que son eh, los vasculares, y los retrotraqueales. Los paratraqueales inferiores, derechos y izquierdos, están divididos por el borde lateral de la tráquea. Su límite superior, pues es los límites que mencioné anteriormente, pero pues ahora el límite superior pues, va a ser el margen caudal de la vena brachiocefálica, y el límite del lado izquierdo superior va a ser el arco aórtico, y el inferior, el borde superior de la arteria pulmonar principal izquierda. Son imágenes de tomografía contrastada en un corte axial. Se puede ver una linfadenopatía en los niveles 4, derecho e izquierdos, y esos son también pacientes con ya diagnósticos establecidos de cáncer de pulmón. Esta es una imagen de tomografía axial justo por arriba del tronco de la pulmonar, donde se pueden ver ganglios paratraqueales inferiores, tanto derechos y izquierdos, además del nivel 3 y 5. Los ganglios. Los ganglios aórticos, que es un corte más inferior a nivel de la tráquea, justo por encima de la carina. Se observan ganglios entre el tronco de la pulmonar y la aorta, pero no la ventana aortopulmonar, debido a que a este nivel ya es el nivel 5, y pues está dividido por el ligamento arterioso. Los aórticos, mencioné anteriormente. Los subcarinales, esas son imágenes en tomografía contrastada en un corte axial de un paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón. Se pueden observar linfadenopatía en los niveles 5 y 6 respectivamente. La representación esquemática. Los ganglios mediastinales inferiores pues son los ciliares, los parasofágicos, y los ganglios del ligamento pulmonar, los cortes ya más inferiores, los ciliares, los interlobales pulmonares, y los periféricos, que ya pertenecen a los niveles del 10 al 14, que son los lobales, segmentales y los subsegmentales respectivamente. Representación esquemática en un corte axial. Y pues eso ya sería todo. En cuanto a las conclusiones, pues la metástasis es la forma de malignidad más común en la región torácica. Se dispone de múltiples modalidades de imagen para el abordaje radiológico de la enfermedad metastásica. La forma de presentación pues, es muy variable. Hay múltiples diagnósticos diferenciales. Pues, es necesaria una integración completa de los antecedentes clínicos y histopatológicos pues, para filtrar y llegar a un diagnóstico más adecuado. Y en la bibliografía, pues todo.
Nada más para comentarles con las metástasis, las que mencionó con un patrón así como que de cualquier diferencial puede haber la familia. Si recuerdan, pues, las tiroides son principalmente. Entonces, en estos pacientes es la verdad a lo mejor sencillo en lo que se hacen curar, entonces siempre valorarlo con fit, ponerle, usar todas las herramientas que tenemos a la mano y sí checar el pulmón muy sistemáticamente, no nada más de ya bien derecho a la izquierda, sino que irnos por tercios, arriba abajo y luego con fit y todo, porque eso sí se nos puede ir curando fácilmente. Y también en un paciente que veamos que tiene referido por este antecedente, siempre comparar los previos también despacito con su paciencia, porque pueden ser novelitos tan chiquitos que en el previo no estaban y ya le aparecieron a lo mejor sobre un segmento o algo y eso ya pues cambia mucho su pronóstico y su personalidad. Entonces nada más esos y como ya vieron el diagnóstico diferencial de las infecciones pulmonares, pues los hallazgos son muy similares a varias enfermedades, entre ellos siempre la silicosis por los. Entonces aquí realmente va a ser muy valioso el contexto de información clínica que podemos obtener del paciente.